Hola, mis estimados amigos oyentes. Bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas, en la cual hoy veremos el capítulo 10 de Nadie conoce mi historia, escrito por Fan Browdy, que es la biografía no oficial de José Smith. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 10, como he dicho, el ejército del Señor. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. El pasado que José esperaba enterrar en New York ahora volvía a atormentarlo. Había hecho un enemigo vengativo de Philastus Hulburn, un apuesto y ambicioso converso al que había excomulgado en junio de 1833 por conducta anticristiana con las damas. Con ánimo vengativo, Hulburn comenzó la investigación de los comienzos de la iglesia mormona. En Connaught, a unos 80 kilómetros al este de Kirtland, oyó el rumor de que un tal John Spaulding había visto un parecido entre el libro de Mormón de José y un viejo manuscrito escrito muchos años antes por su hermano Solomon Spaulding. Identificado por la idea de que el libro de Mormón podía ser una falsificación, Hulburn registró Connaught en busca de pruebas. Solomon había muerto 17 años antes y su esposa se había vuelto a casar y se había mudado, pero John Spaulding y su esposa Marta, junto con varios vecinos, recordaban tenuamente que la antigua novela histórica de Solomon había sido sobre un pueblo y perdido que era antepasado de los indios, que no era una historia religiosa. Todos estaban de acuerdo, pero bajo la excitante insistencia de Woodward lograron recordar un asombroso número de detalles que coincidían exactamente con los del libro de Mormón. Asombroso porque había pasado 20 años desde la única ocasión en que habían oído a Solomon leer su manuscrito en voz alta. Hulwood escribió sus declaraciones juradas, recogió sus firmas y se fue triunfante a Palmira, donde esperaba encontrar pruebas adicionales. Aunque no descubrió nada que reforzara su teoría, se metió de cabeza en todo el folclore de la búsqueda de dinero de José. Pasó 2 meses en Palmira en el otoño de 1833, recogiendo asiduamente declaraciones juradas de más de un centenar de conocidos de José. La sustancia de sus historias era devastadora, y él lo sabía. Solo faltaba una cosa para completar su caso: el redescubrimiento del manuscrito de Solomon Spaulding. Después de encontrar a la viuda de Spaulding en Massachusetts, fue dirigido por ella de vuelta al este de Nueva York, donde localizó el manuscrito en un baúl en el ático de una vieja granja. Ahora, para su amargo disgusto, encontró que la larga persecución había sido en vano, porque mientras que el romance concernía a los antepasados de los indios, su parecido con el libro de Mormón terminaba allí. Ninguno de los nombres encontrados en uno de ellos podía ser identificado en el otro. Las muchas batallas que cada uno de ellos describía no mostraban la más mínima similitud con las del otro, y el estilo de prosa de Spaulding, que imitaba a los novelistas sentimentales británicos del siglo XVIII, difería del estilo de la Biblia mormona, tanto como Panema or Itue Reward difería del Nuevo Testamento. Woodward, sin embargo, que tenía un barril de pólvora incluso sin el manuscrito, exhibió audazmente sus declaraciones juradas en Quila, dio conferencias en los pueblos de alrededor y arregló la publicación de los documentos en forma de libro con la ayuda de Herbert D. Howell. Las conferencias causaron furor. Orson Hyde escribió a Missouri que había encendido la mente de la gente con mucha indignación contra José y la iglesia, y Herbert Kimball informó en su diario que los enemigos se enfurecían y amenazaban con destruirnos, y teníamos que protegernos noche tras noche, y durante semana no se nos permitió quitarnos la ropa. Pero lo que José temía más que el salvajismo de los gentiles era el efecto de las conferencias de Woodward en su propia gente. Los conversos aprensivos asediaban a Oliver Cowdery y Matty Harris con preguntas sobre las planchas de oro, y Harry estaba expandiendo una leyenda que ya tenía cabeza de hidra. Fue lo suficientemente indiscreto como para decirle a un amigo confidentemente que el profeta había bebido demasiado licor mientras traducía el libro de Mormón. Llevada a juicio por el sumo consejo por su herejía, enmendó la declaración para decir que la embriaguez había ocurrido antes de la traducción. Dándose cuenta de que los rumores sin control podían destruirlo, José comenzó una contraofensiva inmediata. Recogió copias de cada declaración jurada, la leyó en voz alta a sus seguidores y procedió a demolerlas como fabricaciones del diablo. La variedad y la astucia de los ataques contra él era una prueba, dijo, de que Satanás quería destruir la verdadera iglesia, pero sus maquinaciones seguramente no servirían de nada. Estaré como el sol en el firmamento cuando mis enemigos
y los que contradicen mi testimonio sean derribados y talados y sus nombres sean borrados de entre los hombres. Haydn, mientras tanto, con una obscenidad incongruente en un ministro, calumnió a Hulbert con un escándalo personal. Apopléjico de rabia, Hulbert comenzó a amenazar públicamente la vida del profeta. Esto le dio a José una oportunidad que apenas se había atrevido a esperar. A principios de enero de 1834 emitió una queja y Hulbert fue llevado a juicio el 1 de abril. Hulbert perdió el caso y fue retenido con una fianza de $200 para mantener la paz durante 6 meses. La decisión al verse hizo añicos su influencia. Vendió su manuscrito por $500 a Howell, quien imprimió el libro Mormonisme, un baile, bajo su propio nombre. Aunque preocupado por esta publicación, José confiaba en que después de soportar las conferencias de Hulbert podía enfrentar una tormenta también. Y tenía razón. Para la mayoría de los mormones fue suficiente con que el profeta marcara el libro como un paquete de mentiras. Era su palabra contra la de Hulbert. Era el libro de Mormón y el Book of Commandments, el libro de mandamientos, contra un volumen de lo que ellos consideraban un testimonio falso. La balanza estaba fuertemente inclinada a favor de José. Aquellos que sabían de primera mano la verdad de muchas de las acusaciones de Hulbert lo habían descartado hace tiempo como la locura juvenil de José. Bien, quiero puntualizar sobre esto, sobre lo del juicio de José contra Hulbert. Nos dice el mismo libro de Nadie conoce mi historia, en el punto 4 de este capítulo es decir, el punto 4 de notas a pie de página de este capítulo 10 del Ejército. Sus cargos fueron posteriormente impresos en el Latter-day Sun Messenger and Advocate, diciembre de 1835, página 227, y en una carta al Boston Journal fechada el 27 de mayo de 1939, publicada en Henry Maiten, Historia del Mormonismo, Auburn, 1853, páginas 45-8. Eva L. Paquatz ha exculpado convincentemente a Hulbert de la mayoría de los cargos de Reynolds. Véase sus Mormons en Kirtland, tesis de maestría, Western Reserve University, Cleveland, 1929. Su argumento, sin embargo, de que Hulbert se unió a la iglesia a propósito para exponerla, se basa en un horror de fechas. Hulbert anunció su intención de exponer a Josemi en Chardon Spectator, dice Paquatz. Bien, con esto vamos a proseguir. Muchos en la iglesia compartían la actitud de Brigham Young, que tenía una sana comprensión de la fragilidad humana. Si actúa como un demonio, ha dado a la luz una doctrina que nos salvará si la acatamos. Puede emborracharse todos los días de su vida, dormir con la esposa de su vecino todas las noches, correr caballos y apostar, pero la doctrina que ha producido te salvará a ti, a mí y al mundo entero. Una cosa, sin embargo, que ninguno de los seguidores de José podía entender o perdonar, su aparente letargo sobre el destino de Sion. Esperaba los tediosos procesos de la ley, pero su gente esperaba que llamara a ejércitos de ángeles. A finales de febrero de 1834, Pyle Pepler y Lyman Witt llegaron a Missouri irrumpiendo en la nación. Witt era un bullicioso y belicoso converso que había visto la gloria del Señor y estaba decidido a luchar por él. Su celo y la extravagante elocuencia de Pratt conmovió a toda la colonia de Kirtland. Los hombres habían traído con ellos la buena noticia de que el gobernador Duquesne había arrestado al coronel Pitcher y estaba investigando la confiscación ilegal de las armas mormonas. Perdón. Había llamado a la milicia para que estuviera preparada para escoltar a los mormones de vuelta al condado de Jackson, después de un tribunal especial de investigación, y había aconsejado una vez más a los miembros de la iglesia que solicitaran armas públicas. Quedaba el hecho desagradable de que, aunque todos los mormones del condado de Jackson tenían mosquetes, los antiguos colonos los superaban en número. Para remediar esto, Witt y Plant tenían un plan. Formarían un ejército que marcharía a Missouri a tiempo para estar allí en la reinstauración. Ostensiblemente el ejército iría como un grupo de colonos. En realidad sería una fuerza militar entrenada que mantendría una patrulla constante y vigilante hasta que la iglesia fuera lo suficientemente rica para comprar las propiedades de los líderes de la turba. El entusiasmo que acogió este plan hizo que José tomara una decisión. Las visiones de un ejército de liberación marchando triunfantemente hacia la tierra prometida traicionaron su sano juicio. Hoy aquí os digo
dijo una nueva revelación, que la redención del Señor tiene que venir para poder. Por lo tanto, levantaré a mi pueblo un varón que lo guiará como Moisés guió a los hijos de Israel, porque sois hijos de Israel y de la descendencia de Abraham, y debéis ser liberados de la esclavitud con poder y con brazo extendido. Doctrinas y Convenios, sección 103, por si a alguno le interesa. José envió a sus principales líderes en una gira de reclutamiento. Kirtland se convirtió en el escenario de una preparación febril que el editor del Painesville Telegraph describió con algo menos de su habitual malicia. Viejos mosquetes, rifles, pistolas, espadas oxidadas y cuchillos de carnicero pronto fueron puestos en el estado de reparación y limpiados. Algunos fueron prestados y algunos fueron comprados a crédito si era posible, y otros fueron fabricados por sus propios mecánicos. Los ancianos, los inválidos y las mujeres que no podían soportar los esfuerzos y las dificultades de la excursión peatonal de 1.600 kilómetros sintieron que era un gran privilegio contribuir generosamente con fondos y material de guerra. Pobres mujeres fanáticas que no podían ahorrar más de un chelín por día, con sus esfuerzos aportaron todo lo que pudieron recaudar con el propósito de ayudar en la expedición y, como suponían, asegurar así las sonrisas y bendiciones del Señor. José esperaba un ejército de 500, pero 2 meses de reclutamiento vigoroso dieron lugar a menos de 200 voluntarios. A finales de abril apenas se habían recaudado más de $100 en Kirtland, aunque los élderes trajeron $250 de los conversos del este. Finalmente, una revelación le dio al profeta permiso para hipotecar la propiedad que había pertenecido a la orden. Durante este periodo, los informes de Missouri fueron deprimentes. Entonces se supo que el gobierno de la turba se había convertido en ley en Independence, que cada mormón atrapado al aventurarse en el condado era golpeado sin piedad y que la corte de investigación se había disuelto en el desorden. Aunque José estaba muy perturbado por esta noticia, solo sirvió para avivar el afán del campamento de Sion de ir al rescate. El domingo 4 de mayo de 1834, el ejército se reunió en Kirtland para escuchar un discurso de Haydn. Con una elocuencia completa y mesurada, les instó a realizar actos de valor y les prometió la gloria de los mártires cristianos y la victoria de las antiguas legiones hebreas. En ese momento anunció también que el profeta y el sumo consejo habían aceptado su sugerencia de cambiar el nombre de la Iglesia de Cristo a Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Con esta medida esperaban evitar los odiosos apodos de mormón y mormonita, ya que se necesitaba algo más específico que cristiano para la identificación. José había dividido su ejército en compañías de 12, permitiendo a cada una elegir su propio capitán. A cada hombre se le asignó una tarea específica: cocinero, bombero, aguatero, carretero, jinete o comisario. Un soldado al frente del grupo llevaba una bandera blanca con la palabra paz escrita en rojo. El 5 de mayo comenzaron en buen orden, observando estrictamente la orden de José de evadir todas las preguntas y mantener su destino en secreto. Cada vez que llegaban a una ciudad de tamaño considerable, se dispersaban y pasaban por ella en diferentes calles. Se colocaron centinelas por la noche con órdenes de considerar a cada interrogador como espía o ladrón de caballos. Durante un descanso de 3 días en Salt Creek, Illinois, las tropas limpiaron y pulieron sus armas y realizaron maniobras sencillas. Con sorpresa y placer, muchos aprendieron por primera vez que José era un experto tirador y un magnífico jinete. Sabían que su ligera cojera lo había mantenido fuera de la milicia y por lo tanto se asombraron de su aparente dominio del lenguaje y las tácticas militares. Los hombres más jóvenes se entrenaron con una devoción servil. En realidad, José siempre había estado fascinado por la cultura militar, lo cual tal vez explica las innumerables batallas en el libro de Mormón. Llevaba un rifle, un elegante par de pistolas y la mejor espada del ejército. Sin embargo, a pesar de su amor por el espectáculo militar y la exhibición, tenía poco estómago para la batalla. La carnicería de la guerra le resultaba aborrecible y no tenía la ambición de ser un guerrero famoso. A algunos de sus hombres les resultaba difícil conciliar su entusiasmo por el desfile y el entrenamiento con sus cautelosos esfuerzos por ocultar su propia identidad. A menudo cambiaba su posición en la formación y adoptaba el seudónimo de Capitán Cook. Siempre llevaba consigo un gran y salvaje bulldog que los hombres pronto aprendieron a detestar. Después de cruzar el Mississippi, tomó la precaución de seleccionar
un guardia personal de 20 hombres. Sin embargo, la mayoría del campamento de Sion consideró tales medidas como aprobación. Su profeta no era un general ordinario cuyo papel podía ser ocupado por el siguiente rey. Permeando la atmósfera militar estaba la severa disciplina del Evangelio. Todas las noches antes de retirarse, José hacía sonar un cuerno sagrado de carnero y sus hombres se arrodillaban en oración para pedir ayuda y guía. Los pequeños milagros eran algo cotidiano. Pali Pepla, que se separaba frecuentemente del ejército en viajes de reclutamiento, dijo que un ángel lo despertó una mañana cuando quedarse dormido hubiera significado un desastre. Martin Harris ofreció su dedo del pie desnudo a una serpiente negra de 1,5 metros en el camino, y cuando ésta se negó a morderle, proclamó una victoria apostólica sobre la serpiente. Cuando repitió el experimento con otra serpiente y recibió una mordedura grave en el tobillo, la compañía se mofó de su falta de fe y José lo reprendió públicamente por burlarse de los dones del Señor. El mismo José, sin embargo, contribuyó a los acontecimientos sobrenaturales. Deteniéndose cerca de un montículo indio en el río Illinois, excavó un esqueleto cerca de su superficie y dijo a sus compañeros: este hombre, en vida mortal, era una manita blanco, un hombre grande y de constitución gruesa y un hombre de Dios. Su nombre era Seth. Fue un guerrero y cacique bajo el gran profeta Onandagus, que era conocido desde el mar oriental hasta las montañas rocosas. La maldición de los pieles rojas le fue arrebatada, al menos en parte. Levantando el hueso del muslo que se había roto y señalando la punta de la flecha aún alojada entre dos costillas, describió con vívidos detalles la gran batalla en la que Seth había muerto. Brigham Young agarró con entusiasmo la punta de la flecha y otros se llevaron los huesos de la pierna y del muslo como recuerdo. Después de 15 días de marcha, los espíritus elevados dieron paso a las discusiones. Todas las compañías se quedaron sin pan, excepto la de Brigham Young, que había anotado el peligroso bajo suministro de comida y había enviado 2 hombres para comprarla para su propia docena de soldados. A trasfondo de las quejas, John escuchó en silencio. Desde el fracaso de la Orden Unida, José había tenido la reputación de ser un pésimo financiero y muchos del campo lamentaban en privado que fuera el tesorero del ejército. No dudaban de su integridad, pero todos sabían que el dinero se derretía demasiado rápido en los dedos de José. Generoso hasta la médula, se equivocó al planear un viaje de 1.600 kilómetros para 200 hombres. El calor se volvió intenso. No acostumbrados a marchar, los soldados sufrían de pies ampollados y sangrantes. Cuando llovía, los caminos se convertían en pantanos. Las carretas se atascaban en cada lodazal y frecuentemente se rompían por completo. La escasez de alimentos persistió hasta que el ejército se vio reducido a vivir de pastelitos y tartas de maíz. Los hombres reprimieron cualquier protesta abierta hasta que un día José compró una docena de jamones curados que estaban parcialmente estropeados por fuera. 6 de ellos fueron arrojados fuera de su tienda con la mordaz queja: no comemos carne apestosa. El gruñón más ruidoso fue el petulante y sin humor Sylvester Smith. Un día violó una regla sagrada del campamento al negarse a compartir su pan con Pali Pepla. Los 2 hombres discutieron amargamente hasta que José los atacó amenazándolos con una reprimenda del Señor. A la mañana siguiente, unos guardias horrorizados corrieron hacia José con la noticia de que todos los caballos cojeaban. Es un testimonio de que Dios tiene sus ojos sobre nosotros, dijo el profeta. Su mano está en esta desgracia, pero aquellos hermanos que se humillen encontrarán sus caballos recuperados. Toda mañana los hombres observaron a sus animales con aprensión, rezando por el favor del Señor. Solo un caballo murió, el de Sylvester Smith. Las discusiones cesaron abruptamente y el ejército miró al profeta con nuevo asombro. Durante varios cientos de millas, Sylvester mantuvo un silencio asustado pero resentido. Justo después de cruzar el río Mississippi, escapó por poco de ser mordido por el pudor del profeta. Públicamente le dio a José un torrente de abusos. Si ese perro me muerde, terminó salvajemente, lo mataré. Si lo haces, te azotaré, gritó José calurosamente. Silvestre avanzó chillando con los puños bien cerrados. Si lo haces, me defenderé de la mejor manera posible. Esta fue una de las raras ocasiones en que el temperamento urbano de José se desvaneció por completo. Te azotaré, gritó.
en el nombre del Señor, y si continúas con el mismo espíritu y no te arrepientes, ese perro se comerá la carne de tus huesos y no tendrás el poder de resistir. Silvestre se puso pálido, ya que las maldiciones de José no eran para ser consideradas a la ligera, pero ahora varios espectadores saltaron en su defensa. El perro era una molestia, declararon, y en general odiado en todo el campamento. Además, no aprobaban los azotes en el nombre del Señor, y se lo dijeron al profeta sin rodeos. José se retractó apresuradamente ante su desaprobación, que sabía que era justa. Un espíritu de disensión impregna todo el campamento, dijo a la defensiva. He descendido a él a propósito para mostraros lo vil e innoble que se ha vuelto vuestra actitud. Era el espíritu de un perro y los hombres nunca deben ponerse a nivel de las bestias. ¿No os avergonzáis de ese espíritu? Yo sí lo estoy. Lo que pasó por la mente de Brigham Young mientras su profeta retrocedía solo se puede adivinar. Sus años de liderazgo estaban por delante, extendiéndose por interminables caminos de carros y a través de polvorientas llanuras. El hombre que iba a llevar a miles de desdichados parias a los inhóspitos monteros del oeste y construir una patria, allí no habría cedido ante su advenedizo amotinado. Esta pobre retirada de José fue una debilidad que no presagiaba nada bueno para la disciplina de la compañía en los peligrosos días que se avecinaban. Sin embargo, había algo que hizo que Brigham se contentara con reconocerse como un hombre normal. Bien, la historia de las disputas de José con Silvestre Smith fue contada en detalle en el acta de la reunión del Consejo de Kirtland del 27 de agosto de 1834, cuando Silvestre fue llevado a juicio por su mala conducta. Y esto se puede ver en la historia de la Iglesia, volumen 2, páginas 150-60. Para detalles adicionales, ver Howell, Mormonismos, Unválide, página 161. Bien, la disputa fue olvidada de repente cuando Orson Hyde y Paddy Pepper volvieron de una misión especial al gobernador Duquesne. Trajeron noticias amargas. Hasta la llegada del campo de Sion, el gobernador había estado trabajando cautelosamente en el lado mormón. En confianza había informado a los mormones de sus negociaciones con la oficina de guerra para asegurar un arsenal federal que planeaba construir en el condado de Jackson. Esto habría hecho disponer permanentemente una unidad del ejército federal para proteger a los mormones contra más agresiones. Además, el gobernador había considerado seriamente la posibilidad de dividir el condado de Jackson de los grupos opuestos. Había enviado una orden del 2 de mayo al coronel Lucas, exigiéndole que restituyera las armas mormonas que habían sido incautadas ilegalmente en noviembre pasado. Pero antes de que Lucas recibiera la orden, se filtró la noticia de la llegada del campo de Sion. Los antiguos colonos irrumpieron en la cárcel de Independence y se apoderaron de las armas mormonas allí confiscadas. Luego, metódicamente, arrasaron con todas las propiedades mormonas restantes. El 24 y el 30 de abril quemaron 150 casas. La llegada del campo de Sion y la completa desolación de los asentamientos mormones derritió la resolución de Duquesne. Les dijo a los emisarios de José que restaurar sus propiedades a los mormones en este momento en particular era completamente impracticable. El campamento de Sion no era una banda de colonos que llegaban en vagones enormes apilados con ropa de cama y semillas nuevas. Era un ejército, aunque mal entrenado y armado. Era casi exclusivamente masculino, organizado militarmente y con intenciones secretas. A lo largo de la ruta los hombres los miraban con curiosidad y miedo. Ahí van los mormones, susurraban, en su camino para matar a los misurianos y recuperar su tierra. Los corredores llevaron la palabra a todos los poblados del Alto Missouri. Los mormones están llegando, están cruzando el río, asesinarán a nuestras mujeres y niños. Sin esperar a ser convocados, los milicianos de 4 condados se formaron compañías para hacer frente a la invasión. Temiendo una masacre, ellos mismos, los mormones en el condado de Clyde, habían establecido un arsenal casero donde las mujeres moldeaban balas y los hombres fabricaban toscas espadas, puñales y pistolas en un esfuerzo desesperado por recuperar sus armas perdidas. La guerra civil estalló con seguridad en el momento en que el campo de Sion cruzó el río Missouri. José estaba ahora en un dilema sin esperanza. No podía haber vuelta atrás. Sus hombres estaban dispuestos a luchar y esperaban con confianza que los ángeles se les unieran en la batalla. Pero debía saber que la batalla con los gentiles significaba una matanza unilateral, ya que los exploradores le mantenían informado de la fuerza que se levantaban contra él.
La pequeña banda avanzó lentamente a lo largo de la orilla norte de Missouri. Poco después de cruzar el río Wakenda, el profeta supo que una banda armada al otro lado de Missouri planeaba un ataque esa noche. Tuvo que elegir entre pasar la noche a cierta distancia en la pradera donde sus hombres estarían a salvo de una emboscada, pero sin combustible ni agua, o en el bosque cerca del río donde tendría comodidad pero poca seguridad. José estaba a favor de la pradera, pero Niman Witt, que era el segundo al mando y tenía el rango de general, insistió en quedarse en el bosque. Sylvester Smith, cada vez más ansioso por provocar al profeta, defendió con entusiasmo la postura de Witt. Después de algunas discusiones, José exclamó con impaciencia: «Así dice el Señor Dios, adelante». Witt desafiantemente se apartó y se preparó para acampar, mientras que Sylvester se puso de pie en el centro del camino, dando la espalda a todo lo que pudo y gritando: «¿Sigues a tu general o a otro hombre?». La mayoría siguió al profeta y acampó a 13 kilómetros en la pradera, donde bebieron agua apestosa y se fueron a dormir sin carne. Ninguno de los dos grupos fue agredido. A la mañana siguiente, en lugar de castigar a Witt y Smith como cualquier comandante militar había hecho, José eligió defender su propia posición como si fuera el mismo en el que estaba siendo juzgado. Por el Espíritu de Dios dijo: sabía exactamente cuándo rezar, cuándo cantar, cuándo hablar y cuándo reír. Witt estaba arrepentido y juró estricta obediencia, pero Sylvester Smith se enfureció: «Habéis suprimido la libertad de expresión, profetizáis mentiras en el nombre del Señor, tenéis su corazón corrupto como al infierno». José agarró el cuerno con el que llamaba a sus hombres y a la oración y se lo arrojó a su acusador con todas sus fuerzas. Como no lo golpeó, se estrelló contra el suelo. Para los espectadores preocupados y silenciosos, esto parecía un presagio de maldad. 3 días después, José acampó en el río Fishy, que limita con el condado de Clay. No se atrevió a cruzarlo sin más información. Muchos de sus soldados estaban impacientes, otros estaban aprensivos, pero nadie se dio cuenta de lo aterrador que era el ataque de un enemigo ese mismo día. 3 de los hombres tenían cólera. Mientras tanto, varios ciudadanos influyentes del condado de Jackson habían estado trabajando febrilmente por un acuerdo de paz. El juez Ridland había obtenido de los antiguos colonos una lista de propuestas que fueron leídas públicamente ante una reunión de mormones y no mormones en el condado de Clay. Los ciudadanos del condado de Jackson propusieron comprar todas las tierras en poder de los mormones al doble del valor de tasación, valor que sería determinado por 3 árbitros desinteresados, elegidos y acordados por ambas partes. Se permitiría a 12 mormones ayudar a los árbitros en su valoración. Una vez fijado el precio, los misurianos pagarían la suma en un plazo de 30 días. A cambio, los mormones debían prometer que nunca más se asentarían en el condado. Los colonos ofrecieron además vender sus propias tierras a los mormones bajo los mismos términos. Esta oferta de paz los mormones no pudieron aceptar. Comprar a los gentiles cuyas posesiones eran mucho mayores era absolutamente imposible. Los mormones estaban empobrecidos y el campamento de Sion solo traía hombres, no dinero. Pero vender sus tierras para negar a su Dios y renunciar a la construcción de un templo en el lugar que le había designado significa vender su propia primogenitura como Esaú, su propia primogenitura y la de su posteridad, y el pensamiento era odioso. Además, la generosidad de la oferta era superficial y engañosa, ya que la mayoría de las propiedades mormonas eran cenizas. Bajo el liderazgo de W. First, los mormones del condado de Clay rechazaron las propuestas, pero prometieron presentar un plan alternativo garantizando que el campo de Sion no cruzará el río Fishing hasta que se llegara a un acuerdo. Lo que más perturbó las negociaciones fue una facción de los antiguos colonos que se burlaban abiertamente del arbitraje y tenían sed de la sangre del profeta. Jess Campbell, líder de este grupo, juró que interceptaría a José antes de que llegara alguno de sus colonos. «Las águilas y los buitres se comerán mi carne», juró, «si antes de 2 días no arreglo a José Smith y a su ejército hasta que sus pieles no aguanten más». Escogiendo 11 tenientes, comenzó después del atardecer del 17 de junio a cruzar el traicionero río Missouri para tender una emboscada al profeta. A mitad de camino el barco volcó. José anotó en su diario que un hombre flotó río abajo hasta una isla de la cual nadó desnudo a la luz del día, pidió prestado un manto para ocultar su vergüenza
y se escabulló a casa bastante temeroso de la venganza de Dios. La mayoría no tuvo tanta suerte. José declaró que 7 de los 12 hombres se ahogaron, incluyendo a Campbell, cuyo cuerpo flotó río abajo y se depositó en un montón de madera a la deriva. Allí fue encontrado 3 semanas después con la carne consumida. Dios se había ocupado, dijo José a sus hombres, que Campbell cumpliera su juramento con su propia carne. Al enterarse de que el campamento del Señor planeaba quedarse en el río Fishing, unos 200 hombres se reunieron en William Ferry el 17 de junio y se prepararon para cruzar en Missouri para un ataque. El primer cargamento de 40 hombres apenas había salido del desembarco cuando una borrasca se desató sobre el río. El viento y la lluvia, el granizo y los truenos los enfrentaron con gran ira, escribió José más tarde, y pronto suavizaron su espantoso coraje y se frustraron todos sus planes. Parecía como si el mandato de venganza hubiera salido de Dios de las batallas para proteger a sus siervos de la destrucción de sus enemigos. Sin embargo, la travesía se llevó a cabo con éxito, pero los ocupantes del barco abrieron fuego mientras aún estaban a cierta distancia del campamento mormón. Sin embargo, la lluvia empapó sus municiones y el granizo les condujo a chabolas y árboles huecos para refugiarse. Los hombres que quedaron atrás dejaron a sus 40 camaradas por perdidos y se arrastraron bajo sus carros para escapar de la tormenta. El campo de Sion, mientras tanto, había encontrado refugio en una iglesia bautista. José entraba y salía repetidamente comprobando los informes de sus exploradores, ya que los disparos le habían advertido de los problemas que se avecinaban. Satisfecho finalmente de que no había peligro para el resto de la noche, entró a descansar. Sacudiendo el agua de su sombrero y su ropa, declaró con sobriedad: «Muchachos, esto tiene algún significado. Dios está en esta tormenta». La lluvia amortiguó el ardor, así como la munición de los atacantes. Los 40 que habían cruzado el río volvieron a la mañana siguiente y todo el grupo regresó a Independence. 2 días después de este incidente, Cornelius Gilliam, alguacil del condado de Clay, llegó al campamento de Sion. Gilliam, que había hecho campaña para alguacil con el lema de que había disparado a más lobos que cualquier otro hombre en Missouri, no se anduvo con rodeos. Entrar en el condado de Jackson con armas sería un acto de insurrección. El gobernador había dicho explícitamente que traería a la milicia del estado sobre las cabezas de los invasores. Permanecer acampado cerca de la frontera era invitar al derramamiento de sangre. Los mormones solo tenían 2 alternativas: vender su tierra, dispersar su ejército y regresar a Kiran, o comprar la tierra de los antiguos colonos al doble de su valor. José escuchó al alguacil. Haciendo un balance de sus circunstancias, las encontró malas. El campo de Sion había comenzado en Ohio con la ley de su lado, pero de alguna manera esa misma ley ahora se le oponía tercamente. El profeta había estado 4 veces en la corte y en 3 ocasiones había vencido a sus oponentes. Su profundo respeto por la ley le hizo difícil reconocer el hecho de que podía ser retorcida para adaptarse a la pasión de un pueblo. José carecía de la capacidad útil del líder natural. No podía calibrar las repercusiones de sus políticas sobre la oposición. Estratégicamente, todo el concepto del campo de Sion había sido un error. Si se hubiera ejecutado en completo secreto, si los hombres hubieran viajado en pareja en lugar de en grupo, la infiltración en el condado de Clay podía haberse llevado a cabo. La impresión de una invasión, al menos, se habría evitado. Sin embargo, entrar en un avispero provocará problemas por más inteligente que sea el modo de entrada. José finalmente le prometió a Gilliam que el campo de Sion no cruzaría el Missouri hacia el condado de Jackson. Luego propuso un plan de paz propio. Los mormones comprarían todas las propiedades de los colonos del condado de Jackson que eran mormones. El precio sería fijado por 12 hombres desinteresados y el pago sería en un año. Insistió, sin embargo, en que los daños ya sufridos por su pueblo debían ser deducidos del valor de la propiedad. Este plan era puro salvamento. Sabía muy bien que su causa estaba perdida y el conocimiento era más amargo para él porque era una causa que había defendido solo bajo presión. Unas horas después de la partida de Gilliam, José convocó a sus hombres y les leyó una nueva relación que los ordenaba esperar un corto tiempo la redención de Sion. Porque aquí no es hijo de sus manos que peleen las batallas de Sion.
yo pelearé vuestras batallas. Esto está en Noticias 5:5-6. Y continúa. Y aquí yo he enviado al destructor para destruir y arrasar con mis enemigos. Y dentro de no muchos años no quedará para profanar mi herencia. Porque es mi voluntad que se compren estas tierras. Proponer la paz no solo al pueblo que os ha afligido, sino también a todos. La revelación continuó diciendo que los hombres del ejército habían sido llevados a Missouri para una prueba de su fe. Recordad, esto es en la sección 106 de Doctrinas y Convenios. Ahora debían de regresar a Kirtland y recibir su recompensa, una gran bendición o investidura que sería otorgada en el templo de Kirtland. Sion no podía ser redimida hasta que todos sus principales líderes fueran bendecidos. Pocos de los hombres de José se habían dado cuenta de la gravedad de su posición y no estaban preparados para esta capitulación. Lyman Witt gritó por la acción y fue pacificado solo por una lectura personal de la revelación. El profeta trató de suavizar la decepción de los hombres con la promesa extraoficial de que en 3 años deberían marchar al condado de Jackson y no deberían haber un perro que abra la boca contra ellos. Muy pronto fijó la fecha oficial para la redención de Sion para el 11 de septiembre de 1836. Tales promesas no parecían en ese momento improbables, ya que el cólera estaba diezmando rápidamente la población del estado. Solo en San Luis 7.000 personas perecieron en 5 semanas, pero con su acostumbrada falta de discriminación, la plaga golpeó tanto a los piadosos como a los impíos. 68 miembros del campo de Sion fueron atacados en 15 días. 14 de estos hombres murieron. El único remedio que conocía la frontera era empapar a las víctimas en agua fría y alimentarla con whisky espesado con harina. Con el profeta entre ellos, sin embargo, los mormones esperaban con confianza una terapia más potente. Bien, sobre esto que hemos hablado, según Red Pitt, miembro del ejército, el original manuscrito de Red Pitt, fechado en Quincy, Illinois, 18 de septiembre de 1839 y publicado por L.B. Kack en 1899, esta obra es mi posesión. Me lo proporcionaron las nietas de Per Meyer y Harry Per Cass de Bridge, Nueva York. Y esto es en referencia a lo que a la promesa que se hizo de que muy pronto, es decir, que para 1836 volvería todo lo que tenían a su propiedad, lo que hemos leído. Bueno, continúo leyendo. Cuando la epidemia apareció por primera vez, José había probado el sagrado ritual de la imposición de manos, pero aprendí rápidamente, dijo, por dolorosa experiencia, que cuando Jehová decreta la destrucción de cualquier pueblo y da a conocer su determinación, el hombre no debe intentar detener su mano. En el momento en que intenté reprender la enfermedad, fui atacado, y si no hubiera desistido en mi intento de salvar la vida de un hermano, había sacrificado la mía. Durante la epidemia, José y sus hombres entraron cautelosamente en el condado de Clay y se unieron a sus hermanos. El profeta los consoló con promesas de que regresaría a Ohio y recaudaría suficiente dinero para comprar todo el condado de Jackson. Ordenó a los líderes de Sion que lo acompañaran de vuelta a Kirtland para recibir la investidura del templo. Como él esperaba, su propia propuesta para un acuerdo de paz fue rechazada. El editor de Liberty en Kirtland, que siempre había sido amigo de la causa mormona, al enseñar este rechazo agregó: no tenemos ninguna duda, pero los ciudadanos de Jackson estaban decididos a disputar cada centímetro de tierra, quemar cada brizna de hierba y dejar que sus huesos se blanqueen en las colinas en lugar de que los mormones regresen al condado de Jackson. El 9 de julio el profeta partió hacia Kirtland, dejando instrucciones a su pueblo de no celebrar reuniones públicas y abstenerse de votar en las próximas elecciones estatales. Después de su partida, el Liberty en Kirtland observó: la emoción que existía en este país en el momento en que llegaron los mormones de Ohio ha disminuido por completo. Muchos de ellos han regresado al este y el resto están dispersos por todo el país y están activamente comprometidos en ayudar a los ciudadanos a salvar sus cosechas de trigo, etc. Pensamos que la guerra ha terminado. Y con esto hemos terminado el capítulo 8 del Ejército de Dios. El siguiente capítulo, el 11, será patrocinio y castigo. Y lo podéis ver si me acompañáis y si decidís seguirme y verme la próxima semana. Hasta entonces, que tengáis buena semana, pasadlo bien, nos vemos. Hasta pronto.